¿ya? Entonces, bueno, yo soy el doctor Iván Goy, soy el nefrólogo de mi queridísimo Hospital San Juan de Dios, y también trabajamos por la Inviso y otras partes, porque para mantener 4 cabros chicos hay que trabajar en otras partes. Ya. Entonces, ¿por qué parto con esta diapositiva? Bueno, la CADIGO es se juntaron muchos nefrólogos, muchos expertos, y han hecho guías en general de manejo de patologías nefrológicas, ¿ya? Y dentro de la guía CADIGO de injuria renal aguda, hay recomendaciones en cuanto a la dosis de diálisis, y eso es un primer concepto que no toda la gente que se dedica a cuidado crítico tiene claro, ¿ya? Las dosis, ya sea la convencional o la continua, perdón, la diálisis, ya sea convencional o continua, tiene dosis. Así como uno dijera paracetamol, 1 gramo cada 8, o imipenem, 500 cada 6, la dosis tiene diálisis. Y eso tiene que ver, la diálisis tiene dosis. Y eso tiene que ver con que se ha demostrado que esas dosis de diálisis generan el beneficio al paciente, ¿ya? Y por eso pongo esta diapositiva en el cual la CADIGO recomienda, como dice la 5.83, en terapia convencional lograr un KTB semanal de 3.9. Muchas veces eso uno lo va a lograr con una diálisis más que trisemanal, y lo que nos convoca en forma más hoy día en relación a terapia continua, se recomienda una dosis de 20 a 25 ml kilo hora, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes han visto, ¿no?, que uno indica QD o flujo de sustitución cuando uno hace hemofiltración, la idea es indicar una dosis parecida a esa, ¿ya? Muchas veces, como dice ahí, la prescripción que uno deja debe ser mayor al objetivo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Un paciente de 60 kilos que le vamos a prescribir una dosis de 20 ml por kilo, serían 1200 ml hora, ¿verdad? Si es hemodiálisis, ustedes han visto que uno pone un QD, pero debido a las interrupciones de la terapia, que básicamente tienen que ver con alarmas, que tienen que ver con movimientos del paciente, por ejemplo, una escáner, unidad de pabellón, y lo que nos convoca, coagulaciones del filtro, y con ello interrupción de la terapia, se sugiere prescribir un porcentaje mayor asumiendo esta pérdida. Entonces, en general, por eso, si es 1200, uno debiera prescribir un 15-20% más. Y por eso han visto ustedes que probablemente lo que más indicamos es 1500 hacia arriba, ¿ya? Y esta dosis viene básicamente de dos estudios que ya son como clásicos, diría yo, que son el Renal y la Tenet Trial, que fue el tiempo en el cual probablemente los intensivistas un poquito menos jóvenes, porque acá todos son jóvenes, ¿no? Vieron que aquí había un entusiasmo muy alto en relación a las dosis de diálisis y el manejo de sepsis, ¿no? La hemofiltración de alto volumen, por ejemplo. Antes de ello, se empezó a buscar cuál es la dosis mejor para nuestros pacientes, y tampoco en dar una dosis excesiva que puede implicar, por un lado, no necesariamente complicaciones, pero sí un aumento de costos, ¿ya? Gastar más, si no es útil, no es bueno, ¿ya? Y en estos estudios se compararon 25, 30 versus 40, 45 ml, y se llegó que existe como una ventana de dosis, como dice acá, ¿no? Que es entre los 20 y los 40 ml por kilo por hora, ¿ya? Y de ahí, del resumen de estos ambos estudios, nace la recomendación de la CADIGO de que la dosis de diálisis o hemodiafiltración o hemofiltración en agudo, en continua, debe ser 20 a 25 ml por kilo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el primer concepto que necesito que sepan para poder seguir es que la diálisis se dosifica, ya sea la continua o la convencional, y que la continua se dosifica por ml por kilo por hora, y que la dosificación es 20-25 ml por kilo, derivado del renal y el ATN, y que en general, producto de las desconexiones del paciente, producto de la coagulación de circuitos, en general la guía sugiere dosificar, o sea, prescribir una dosis un poco más alta.
Entonces, ya que todos y todas los presentes se peinan en dosis de diálisis, vamos a hablar un poquito qué cosas atentan en contra de que la dosis de diálisis prescrita no sea la ofertada, porque finalmente da lo mismo que yo indique 2000, si esos 2000 cc hora no se cumplen, ¿no? Lo importante es cuánto finalmente el paciente recibe de esa dosis, ¿ya? Y en ello tenemos que es central la coagulación del circuito. ¿Ya? Está demostrado que la coagulación del circuito, producto de interrupciones del tratamiento, producto de cambio frecuente de este y producto de que los poros de la membrana se van tapando. Hay que pensar que las membranas de hemodiálisis y de hemofiltración son fibras huecas, ya son ¿cómo decirlo? Como una varilla que tiene un lumen interior y un lumen exterior, ¿ya? Y eso tiene poros que genera el intercambio entre efluente, ya sea en diálisis, o la convección, ya sea en hemofiltración. Y si esos poros se van tapando con coágulos, la membrana ya no es del tamaño que yo prescribí. Por ejemplo, una FX Cortex 80, un F8 que ustedes han visto indicar a nosotros, tiene un área de 1.7 metros cuadrados. 1.7 metros cuadrados. Ahora bien, si los poros de la membrana se van tapando, ya no tengo 1.7 metros cuadrados, 1.2 metros cuadrados, 1 metro cuadrado. ¿Ah? Voy perdiendo membrana y eso hace que la efectividad de la diálisis disminuya, porque la superficie que yo tengo para intercambio difusivo o para el aclaramiento convectivo disminuye. ¿De acuerdo? Y la coagulación de circuito tiene una complicación que es lo que no nos puede pasar y nos pasa. No nos puede pasar que se coagulen los circuitos, sobre todo en un paciente crítico. Más o menos una coagulación de circuitos son 200 ml de sangre, ¿ya? Y ustedes saben que los glóbulos rojos son muy importantes para el paciente crítico, que la sangre es importante, no solamente para el paciente crítico, pero en particular el paciente crítico. Por lo tanto, la pérdida del circuito y coagulación de este atenta contra la adecuada tratamiento del paciente y puede tener un impacto en sobrevida, ¿ya? Que lógicamente es difícil de medir, ¿no? Pero no se pueden coagular los circuitos, ¿ya? Se naturaliza, yo siento que de repente se naturaliza que se tapó el circuito, se desconecta de la máquina, por ejemplo, a las 3 de la mañana, y que venga el enfermero de diálisis y conecte a las 9. Bueno, uno, perdiste 200 ml de sangre. Dos, una terapia deja de ser continua. Yo te indiqué 24 horas de tratamiento y de esos 24 horas, de 3 a 8, hubo 19 horas. Por lo tanto, no estoy cumpliendo el objetivo de dosis de diálisis que nos propusimos, por lo tanto, no estoy impactando en morbilidad y sobrevida en el paciente crítico. Y siento que eso es algo que no siempre se defiende, ¿ya? Por lo tanto, en la coagulación del circuito, en ello es muy importante que ocupe para evitar esa coagulación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la pérdida de circuito, como dije anteriormente, se debe a anticoagulación inadecuada. Vamos a hablar ahí, heparina citrato, ¿no? O lavados, elevadas tasas de ultrafiltración. Si yo tengo tasas de ultrafiltración elevadas, la sangre recuerden que nosotros aclaramos básicamente la fracción plasmática de la sangre, o sea, el agua, no los elementos figurados. Por tanto, dentro del filtro y el circuito aumenta mucho el hematocrito, es como un ñachi, ¿ah? Y eso obviamente tiene más riesgo de coagulación. Por lo tanto, si uno va a ocupar tasas de ultrafiltración elevadas, que en particular me encantan, tienen que tener buena anticoagulación y por lo demás aumentar el flujo de sangre para que la relación entre la tasa de ultrafiltración y el flujo de sangre, la fracción filtrada, no sea tan alta. ¿Ya? Y otra cosa que es muy importante y que no nos gusta molestar, ¿no? Pero un mal acceso vascular en una terapia continua es fatal, es fatal, porque eso va a hacer que haya interrupciones del tratamiento y eso va a hacer que no podamos dosificar, o sea, ofertar la dosis de diálisis indicada y como les dije, es la que finalmente impacta en morbi y mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, dosis de diálisis va de la mano de anticoagulación, acceso vascular y
una adecuada tasa de ultrafiltración en relación al flujo sanguíneo. Y entrando en materia, ¿no? Anticoagulación. Entonces, el objetivo de la anticoagulación en la terapia dialítica es mantener el circuito minimizando el riesgo para el paciente. Siempre es más importante el paciente que el circuito. ¿Ya? Y básicamente podríamos hablar ya también esto en terapia continua, potencialmente terapias convencionales, que en terapia convencional el citrato no ha entrado, es un poco más complejo, diría yo. Tenemos 3 estrategias que probablemente todas las enfermeras y enfermeros presentes han visto o algunos han hecho, ¿no? Uno es el lavado del circuito con solución salina, que eso permite, por un lado, lavar coágulos, ¿ya? Y por otro lado, examinar el filtro. Si tú ves que un filtro está con muchos coágulos, es mejor cambiar el filtro o el circuito antes que se coagule, porque evito la pérdida sanguínea, ¿ya? Heparina de distintos tipos, fraccionada, no fraccionada, todas se pueden ocupar, ¿ya? Lo importante finalmente es cuando comemos una heparina no fraccionada, el objetivo de TTPK es entre 35, 45 o 1,5, 2 veces el basal, yo diría más cerca de 2 veces el basal, ¿ya? Y ustedes mismos o mismas han visto que no siempre podemos lograr esos objetivos de TTPK, o nos pasa que los pacientes se sobreanticoagulan y eso conlleva complicaciones hemorrágicas. Me acuerdo de un paciente en particular que estaba con heparina, que vimos hace poco, que estaba en la cama 10, ¿no? Que motivó esto, ¿no? Que estaba con heparina, que el TTPK estaba normal, que sangraba por los drenajes. Entonces, al final, uno dice, oye, aquí hay algo que es complejo, ¿no? Y que finalmente lo más importante es no someter al paciente a un riesgo, ¿no? Es más importante el paciente que el circuito, pero es importante intentar la dosis de diálisis que prescribimos. Y sabemos que la heparina tiene complicaciones, hemorragia, la trombocitopenia asociada a heparina, que en lo particular le tengo poco miedo, pero entre los intensivistas hay algunos que le tienen mucho miedo, resistencia a la heparina, ¿ya? Entonces, ya hace tiempo, ¿no? Si esto el citrato no es nuevo, el citrato ya tiene su, no sé, 15, 20 años, la verdad es que leí el año, pero entre tanto no me acuerdo, pero por lo menos 15, 20 años, que alguien dijo, mira, pero anticoagulemos solamente el circuito. ¿Por qué? Si yo quiero que no se coagule el circuito, yo anticoagulo a todo el paciente. No tiene, o sea, si yo pudiera solamente anticoagular en forma locorregional el circuito y no someter al paciente a los riesgos que implica la anticoagulación sistémica, que finalmente lo que hacemos con heparina, intentemos un sistema de anticoagulación regional. Y ahí nace el citrato, ¿ya? Que es la gran gracia del citrato, que anticoagula lo que necesitamos, el circuito, y no al paciente. ¿Se entiende? Y eso hace que sometamos a menos riesgos al paciente, a riesgos asociados a la anticoagulación sistémica, como es el uso de heparina. ¿Ya? Entonces, segundo concepto importante, el citrato es una anticoagulación loco-regional versus la heparina, que es una anticoagulación sistémica. La anticoagulación regional con citrato ha demostrado ser segura y efectiva en pacientes en UCI, ¿ya? El quela, el calcio iónico, ¿no? Ustedes, bueno, no traje la cascada de coagulación, pero la cascada de coagulación, por lo menos en 4 o 5 partes, si ustedes ven, está el calcio involucrado, desde las vías intrínsecas, extrínsecas, hasta las vías finales comunes, ¿ya? Por lo tanto, sin calcio no hay coagulación, ¿ya? El mejor ejemplo son dos. ¿Ya? Uno es el tubulil, parece el que tiene ERTA, ¿no? Que lo que hace el ERTA es quelar el calcio, y por eso cuando toman la muestra, nuestros queridísimos enfermeros y enfermeras no se coagulan en la sangre, si es sangre, ¿no? La sangre en contacto con el pectoral se coagula. Y el otro es las unidades de glóbulos rojos. ¿Ya? Yo siempre, ¿pero por qué las unidades de glóbulos rojos no se coagulan? Adivinen qué le ponen, pues amigos, citrato, ¿ya? Y al quelar el calcio, esa sangre no tiene coagulación. ¿De acuerdo? Entonces, ese citrato no lo sacaron de un sombrero. El citrato se ocupaba para evitar coagulación en otras circunstancias, y algún genio dijo, mire, ¿y por qué no lo ocupamos en anticoagulación locorregional? Y ahí fue, ¿ya?
Entonces, lo que uno hace es que el citrato quela el calcio y se une el citrato al calcio, una molécula de citrato a dos moléculas de calcio, y genera un complejo Zika, citrato calcio, que tiene un peso molecular de 298 Dalton. ¿Ya? ¿Por qué es importante el peso molecular? Porque dependiendo del peso molecular, es las moléculas que se aclaran ya sean en terapias dialíticas difusivas o convectivas, hemofiltración. Inhibe la coagulación, ya queda claro cómo, ¿no? Porque el calcio es central en la cascada de coagulación, y un 60% de este producto Zika, citrato calcio, se aclara al pasar por el filtro, dependiendo básicamente del tipo de membrana y de su cutoff, o sea, el tamaño de su poro, y si estoy haciendo hemodiálisis o hemofiltración, ¿ya? O hemodiafiltración. En general, las terapias convectivas, hemofiltración, aclaran de mejor manera moléculas medianas. Por lo tanto, esto de 98 es una molécula entre pequeña y mediana. Por lo tanto, en terapias en hemofiltración existe mayor aclaramiento del Zika, ¿ya? Y por eso, más adelante, cuando echamos una miradita al protocolo, las dosis de citrato que se ocupan en hemodiafiltración, en hemofiltración, son mayores, ¿ya? Ahora, de este porcentaje del complejo citrato-calcio que no se aclara con la diálisis o la hemofiltración, pasa a sangre, ¿ya? Y en sangre el citrato se disocia, ¿ya? El citrato, al pasar por el hígado, se transforma en 3 bicarbonatos, ¿ya? Y el calcio se libera, ¿ya? Como calcio iónico. Recuerden que el Zika, el citrato se une al calcio iónico, no al calcio unido al albúmina, ¿ya? Pero esta liberación de calcio que se recupera, ¿no? Porque vuelve al sistema, no permite compensar la hipocalcemia que se generó con la quelación con el citrato. Por lo tanto, necesitamos una infusión de calcio para mantener la normocalcemia y el balance neutro de calcio. Es por eso que cuando uno ocupa anticoagulación loco-regional con citrato, debemos monitorizar calcio sistémico. ¿Por qué? Porque evitar la hipocalcemia. Y filtro, ¿por qué? Para cerciorarnos que la dosis de citrato ocupada es la adecuada para evitar la coagulación. Ahora, un punto acá. ¿Qué es más importante? ¿El calcio del filtro o el calcio del paciente? El calcio del paciente. ¿Ya? Sí, si el calcio sistémico está bien, estoy cumpliendo el primer principio ético, ¿no? Primum non nocere, no dañar, con mi intervención que se llama anticoagulación locorregional con Está citrato. hablando algo importante. ¿Aló? ¿Alguien me habló? Ah, ya, perdón. Ya, entonces, por eso lo más importante es la monitorización del calcio sistémico, ¿ya? Lo del filtro es importante porque eso va a ser el calcio por filtro que hemos tenido problemas en la clínica y que al final quiero que conversemos sobre eso, pero eso básicamente va a hacer que el filtro dure más, ¿ya? Y eso, tenemos otras maneras de estimar que eso está sucediendo, como lo hemos hecho antes. Pero lo más importante es que el calcio iónico sistémico esté en forma adecuada, ¿ya? Monitorizamos calcio iónico sistémico, calcio total sistémico, para que vamos a hablar que la disociación entre calcio iónico sistémico y calcio total nos puede hacer sospechar una intoxicación por citrato, y monitorizamos bicarbonato para ir tratando compensando en el fondo el metabolismo ácido-base, ¿ya? Por lo anterior, los líquidos que se ocupan son sin calcio, si no estaríamos pesando en la cola, ¿no? Quelando más algo que estamos ofertando, y reducidos en bicarbonato, porque si no los pacientes harían una flor de alcalosis metabólica. Los líquidos que uno ocupa en hemodiálisis con bicarbonato hemodiálisis con heparina o son de 35 bicarbonato, los líquidos de concentrato van entre 20 y 25, ¿ya? Reducidos en bicarbonato, porque una parte de la compensación ácido base se genera con la metabolización o sea, con la transformación del citrato en bicarbonato por sistema. ¿Se entiende? Entonces, ¿la anticoagulación es segura?
genera un complejo que se une citrato calcio y quelal calcio, que se aclara en forma parcial con la terapia. De lo que no se aclara pasa a sistema, a sangre, y eso se disocia el citrato y el calcio es calcio iónico, o sea, aumenta la calcemia, ¿no? Sistémica, y el citrato se transforma en bicarbonato. Ahora, este calcio que se recupera no alcanza para compensar la calcemia, por eso es necesario además un efluente de calcio sistémico. ¿Ya? En insuficiencia hepática hay que tener precaución, porque como dije, el citrato se metaboliza a bicarbonato en el hígado, ¿ya? Por lo tanto, en insuficiencia hepática severa está parcialmente contraindicado. La verdad es que uno ve los estudios y cada vez lo ocupan en pacientes que tienen menor disfunción hepática, pero hay que tener cuidado, y en eso es lo que yo les comentaba, que uno debe hacer la relación entre calcio total y calcio iónico, ¿ya? Normalmente el calcio total en sangre es 50% unido a albúmina y 50% libre, ionizado, que es el calcio que genera el efecto biológico del calcio, ¿ya? El calcio, uno podría decir que el calcio unido a albúmina es como un reservorio. Ahora, si yo tengo dentro de la medición de calcio total, existe otro agente, que en este caso es el complejo SICA, citrato calcio, el calcio total va a aumentar más de lo que aumentaría en relación a la proporción que tiene el calcio iónico. Y por eso se genera esta disociación. Normalmente el calcio total es el doble del calcio iónico. Por eso es importante, al menos una vez al día, calcular esta relación y por lo tanto medir calcio total, aparte del calcio iónico que lo medimos con más regularidad. ¿De acuerdo? Y en cuanto a las complicaciones, alcalosis o acidosis metabólica es algo que tenemos que monitorizar y corregir, ¿ya? Ahora, la hipo o hipercalcemia, y por eso es necesario monitorizarla y como variar la infusión de calcio. Se puede producir hipernatremia con citrato hipertónico que ocupamos nosotros, no lo he visto, en particular en los pacientes que hemos visto. Y una cosa importante es que si hay un aumento del complejo citrato calcio, el SICA, en el sangre, también eso induce, se une el magnesio, y eso puede inducir hipomagnesemia, que es una manera de también sospechar intoxicación por citrato. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si hasta ahora no les he convencido de que el citrato es la terapia de elección, la terapia de elección en cuanto a coagulación en terapia continua en pacientes críticos, les voy a mostrar un par de estudios para que la gente que le gusta lo estudie. ¿Ya? Entonces, este es un metaanálisis del 2015, Intensive Care Medicine, o sea, este es un asunto no de nefrólogos, este es un asunto de intensivistas, ¿no? Hay otro metaanálisis también del 2021 que también concluía algo parecido. De hecho, diría que son los mismos autores porque eran todos chinos también. ¿Ya? Y citrato versus heparina. Entonces, pérdida de circuito. Citrato versus heparina. Favorece el citrato. O sea, hay menos pérdida de circuito con citrato. Pérdida de filtro. Menos pérdida de filtro con citrato. Disfunción del catéter, ni le va ni le viene, no tendría por qué ni venirle probablemente, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, ahí no hay mucha diferencia. Sangrado, o sea, ¿te cabe alguna duda que favorece el citrato? Ya sea con heparina sistémica o heparina regional, que ya no se ocupa casi, porque no sirve para nada, ¿ya? Y hay menos sangrado con citrato. Tiene lógica, ¿no? Si estoy anticoagulando el circuito, versus anticoagular el paciente, ¿no? Trombocitopenia o sea heparina, no, lógicamente, hay más en el grupo heparina, porque estoy ocupando heparina. Y la alcalosis metabólica, hay más en citrato. ¿Ya? Bueno, manejemos la alcalosis metabólica. Hipocalcemia, hay más en citrato. Bueno, manejemos la hipocalcemia. ¿Ya? Y como conclusión, perdón, y mortalidad, mira, hay como una tendencia, ¿no? Yo no diría, y creo que nadie puede decir
en este momento que el citrato produzca menos mortalidad que la heparina, pero eso es casi imposible de decir. O sea, decir que una terapia única, como la diálisis continua, articulada con uno con otro, va a impactar en la sobrevida de un paciente crítico, es demasiado ambicioso, a mi entender, ¿ya? Por lo tanto, yo te puedo decir con este estudio que el citrato no es peor que la heparina, es que es mejor. ¿Por qué? Porque mantiene mejor el circuito del filtro, porque disminuye el riesgo de sangrado, que se asocia con la esclerosis metabólica, es verdad. Pero si yo lo protocolizo, puedo manejarla en forma adecuada. Genera hipocalcemia, pero en general son hipocalcemias leves que no generan impacto clínico, y si protocolizo, eh, poco impacto clínico. Por lo tanto, la conclusión de los autores es que el citrato debiera ser la primera elección en terapia dialítica continua, salvo que exista una contraindicación. ¿Cuál contraindicación? Insuficiencia hepática severa. ¿Ya? Eh, eh, hipoperfusión muscular severa, podría ser, ¿ya? Pero en general, aún esos pacientes hay estudios que corren el límite, corren el límite. Estudio RICH, que de los estudios más frecuentes en relación a la comparación de anticoagulación regional con citrato versus heparina sistémica en terapia continua, publicado en el JAMA en 2020. Ellos buscaban un calcio por filtros de 1 a 1.4, que es lo que busca el protocolo que estamos ocupando nosotros, versus heparina. ¿Ya? Sobrevía del filtro a las 72 horas, ¿ya? O sea, muy superior, muy superior. Estos eran los dos endpoints primarios, sobrevía al filtro y mortalidad. Los endpoints secundarios también, menos sangrado, menos, ¿cómo se llama? Menos interrupción del tratamiento, no había más transfusión, era igual, o sea, y hipocalcemias leves, no había mayor riesgo. Por lo tanto, es evidente también en este estudio que el citrato mantiene mejor los circuitos, ¿no? Y fíjense que aquí hay una trampa, en el sentido de que después de 62 horas, los circuitos se tienen que desechar porque el fabricante lo dice. De hecho, ustedes lo han vivido con la Multifiltrate, a las 62 horas te exige cambiar el filtro. Teóricamente un filtro dura 72 horas, pero yo les puedo asegurar que estos filtros podrían estar más tiempo y seguirían funcionando, porque en diálisis continua tienes un exceso de membrana, porque es una terapia poco eficiente. Entonces, porque después la membrana se va coagulando. Entonces, de esto, yo les decía, 1.8 metros cuadrados, me queda 1.6, 1.4, pero hacer una terapia de baja eficiencia te alcanza con ese 1.4 y 1.2. Ya, antes, en el hospital hemos tenido antes de pacientes con 5 días, y no pasa nada, ¿ya? Pero por eso termina 72. Por lo tanto, esta diferencia podría ser aún más si hubiéramos mantenido más tiempo los circuitos. Y en cuanto a mortalidad, no hubo diferencia. Eh, como que no iría, el citrato va por abajo, el citrato por abajo. El estudio se terminó en forma precoz. No me quedó muy claro por qué. Y según ellos, después los que discuten, es que si no se hubiera terminado en forma precoz, quizás, tal vez, a lo mejor, hubiera habido diferencia en mortalidad. Poco probable, a mi entender, que una intervención solamente en anticoagulación de un circuito de diálisis genere diferencias en mortalidad de UCI, ¿no? Sería increíble, pero bueno, parece que, y ya lo decía el metaanálisis también, hay algo ahí, y esto yo diría que es consistente con lo que vimos en el metaanálisis que le presenté. Entonces, esto no lo dice el doctor Goich, porque el doctor Goich no es más que humilde nefrólogo hospital público. Esto lo dicen los revisores, ¿no? Ustedes saben que quienes hacen los comentarios editoriales de los grandes papers son probablemente la gente que más sabe del tema, mucho más que los autores. O sea, ser alguien que hace un comentario editorial de un paper importante es alguien que sabe del tema. Entonces, él nos dice, anticoagulación regional con citrato, ¿estás dudando todavía? Yo le diría, yo lo traduciría de una forma más coloquial: eres hueón que no te das cuenta que es mejor. No sé si lo dije y lo pensé, pero eso es, o sea, eso es lo que nos dice este autor con este título. O sea, está claro que es mejor, ocúpalo, ¿ya? Y fíjate que puse, y lo puse así, sin traducir, la parte que me dio lata, no, porque quiero que leamos las palabras que puso, ¿ya? Primero, ya, menos circuito, mira, pero segundo, porque es clínicamente relevante que el circuito viva más, porque es menos trabajo para enfermería.
Entonces, yo no puedo entender cómo uno va a una unidad crítica y me critican el citrato, si el citrato genera menos pega. ¿Por qué? Porque los circuitos no se coagulan, porque la máquina no suena, porque no hay que estar haciendo lavados, porque no hay que estar llamando a la Nuri, porque no hay que estar llamando al Claudio. Entonces, porque el laboratorio no sabe procesar un calcio por filtro, le agarraron mal el citrato. O sea, créanle al hombre que está escribiendo. Está demostrado que el citrato genera menos trabajo en la terapia continua que la heparina. ¿Ya? Por eso lo puse. Porque acá hay enfermeros y enfermeras. Esto, el introducir una nueva máquina, como en este caso la Multifiltrate, puede haber sido la Omni, puede haber sido ¿cómo se llama? La Brown, que se me fue en este momento, la que está en pediatría, ya, ya. La Prisma Flex. El objetivo de introducir una nueva máquina era disminuir el trabajo de enfermería, porque la de APAC daba que hacer, ¿no? Sonaba, cambiar el circuito, dos circuitos. ¿No les pasó a ustedes que tuvieron que cambiar 2, 3 circuitos en un turno? Claro, en Indisa los circuitos los cambian los enfermeros de diálisis. En el hospital lo cambian los enfermeros de UCI, como debiera que la terapia continua llevada por enfermería de UCI permite llevar mucho mejores dosis de diálisis y ser una terapia mucho más adaptada, mucho más mejor usada. Yo les cuento, acá en el hospital partimos con citratos después de que la Indisa. Y actualmente casi todos los pacientes del San Juan se hacen con citrato. Y ya a mí no me llaman mucho, la verdad. Lo llaman los enfermeros, los residentes, y ya cuando tienen una embarrada más o menos grande, nos llaman a los nefrólogos. ¿Ya? Eh, Genera mayor estabilidad de la terapia, disminuye la pérdida sanguínea, disminuye la necesidad de transfusión y menos costo. Aunque dice, debe ser necesario hacer el estudio, pero es obvio que es menos costo, porque cambian menos circuitos. ¿Ya? Y a eso ya es menos costo. Entonces, y como dice, y como dijo el autor en su conclusión, este estudio es consistente con la literatura anterior que confirme que la anticoagulación regional con citrato es superior a la heparina en estos aspectos. Entonces, ¿por qué seguimos dudando? Ocupemos citrato. ¿Le tenemos miedo? Bueno, siempre tenemos miedo a las cosas nuevas, ¿no? Yo me imagino que cuando ustedes introdujeron la metilación con Paico, estaban todos temblando con los cánulas que meten en la arteria y todo. Bueno, ¿y ahora tienen problemas con eso? ¿No? Cuando uno ponía un Sangans, al principio voy a reventar la arteria pulmonar y todo, y después uno llenaba el CAF con suero. O sea, tiene que ver, yo creo que el aprender tiene que ver con hacer. Entonces, un poco también el objetivo de esta charla es invitarlos a hacer para aprender esta terapia. Como conclusión, entonces, el uso de anticoagulación es fundamental para la terapia renal continua. Permite dar la dosis adecuada de esto. Ver con la dosis. Y si yo doy la dosis, estoy cumpliendo, estoy impactando la mortalidad del paciente. Por eso, eventualmente, sí, esta tendencia que uno dice que el citrato podría mejorar la mortalidad, podría tener que ver con eso, ¿no? Con que logro las dosis que se han demostrado que son adecuadas para impactar en mortalidad. La anticoagulación regional concentrada es segura, es superior al uso de heparina en mantener circuito y filtro. Se asocia a la disminución de otras complicaciones como sangrados, como coagulación de circuitos. Y disminuye el trabajo de enfermería y no me cae ninguna duda que si hiciéramos un estudio fármaco-económico es más barata. ¿De acuerdo? El circuito es más caro, sí, pero ¿cuánto vale un circuito? O sea, un circuito menos que cambiaste, te ahorraste el citrato. No sé si es un poco lo que quería hablar de citrato. Después tengo un par de diapositivas en que puse el protocolo que se está ocupando actualmente en la clínica, ¿ya? No sé si quieren que hacer preguntas ahora y después ver el protocolo, eh, que yo creo que es mejor, o al revés, como ustedes quieran. ¿Alguien me escucha? Ah, ¿están ahí todavía? ¿Daniel? Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Me Bien. escucha? Sí, perfecto. ¿Aló? Sí, te escucho, sí. Ya. Es que está... Es que hay dos. Sí, Sí. sí, ahora sí.
Bájale. Que explique el protocolo. Ya, voy a hablar del protocolo entonces, termino y después cerramos con dudas, ¿ya? Ahora, si en esta parte del protocolo sería interesante que me interrumpan, ¿no? Porque el protocolo es para, es que lo vea enfermería, ¿ya? A ver, con respecto a los protocolos de uso de citrato, hay más de uno, ¿ya? Hay varios. Hay estudios en los cuales no ocupan protocolo, ¿ya? Y lo que sí está demostrado que si tú certificas que el calcio postfiltro está en el rango que tú deseas, se cumple lo que hemos conversado, ¿no? De que el circuito va a durar más y que se coagulan menos. Pero si tú no monitorizas el calcio postfiltro, insisto, no hay daño para el paciente. No hay daño para el paciente. ¿Ya? A lo más el circuito va a durar menos y eso va a disminuir sus ventajas. ¿De acuerdo? Lo digo por el tema que ha habido con respecto a los calcios postfiltro en la clínica. Yo les cuento que acá en el San Juan, los calcios los miden en el POSET, que tienen esta cuestión, esto que hacen, sacan exámenes, que tienen la maquinita en la UCI. De ahí sacan el calcio postfiltro, ni siquiera lo mandan al laboratorio y se los da. Por lo tanto, yo siento que este problema de los calcios que no les da porque son muy bajos en la clínica, es una inoperancia absoluta en el laboratorio de la clínica, ¿ya? Y que no lo hemos solucionado porque espero que no se solucione porque espero que después de esta charla se den cuenta lo importante que es hacer anticoagulación regional con citrato y se motive toda la plana de médica y de enfermería de la UCI y logremos intervenir en ese punto que me parece que es increíble. O sea, de verdad que nunca nos ha pasado con los hospitales y lo hacemos con el POS. Perdón. Ya, entonces, cuando uno pone citrato, ya, como aquí viene una concentración, ustedes lo han visto que le da la máquina, es la concentración en la cual el citrato va a estar en la sangre que ingresa al circuito, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando uno indica hemodiálisis venosa continua con citrato, existe esta programación inicial, ¿ya? Y que tiene el precepto que debiera mantenerse en relación de 1:20 entre el QV, flujo de sangre, y el QD, flujo de dializado, ¿ya? Eso porque teóricamente eso va a mantener un buen ¿cómo se llama? Balance ácido-base, ¿ya? Que vamos a conversar después que cuando uno quiere tratar acidosis o alcalosis metabólica, lo que hace es variar QV y QD. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si bien ustedes ven que aquí todos salen 4 milimol, ¿verdad? Uno diría, en todos le estoy dando la misma cantidad de citrato. Y eso no es así, porque es la concentración de citrato en la sangre. Y si yo meto, ¿no? O sea, 80 ml de sangre versus 130 ml, estoy metiendo 50 ml más de sangre, que es como casi un tercio más, ¿no? Por lo tanto, estoy ocupando casi un tercio más de citrato. Y probablemente a algunas enfermeras que le ha tocado, de hecho me acuerdo un paciente que alguien se equivocó y le puso la bomba de citrato de 150, ya, no, pues, se equivocó. Puta, decía, pero me dura poco el citrato, pues está en 4. Bueno, te dura poco el citrato porque como le estás dando más sangre, estás ocupando más citrato. Y por supuesto que se pasa a tener una alcalosis metabólica del terror. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Por eso es importante que sepan estos números y que esa es la lógica de esta relación. ¿Ya? Y un influjo de calcio de 1.7, ¿verdad? Entonces, así uno parte la terapia. ¿Ya? Recuerden que yo les dije que la dosis de diálisis debería ser mínimo entre 20 y 25 ml por kilo hora, ¿se acuerdan? Del ATN y del trial, y del ATN y del renal. Entonces, por eso es que en general partimos con números cercanos a 1600, 2000, ¿verdad? 20-25 ml por kilo. En un paciente de 70 kilos, uno parte con 1500, o sea, 1600. Entonces, lo más probable es que si cuando partamos con hemodiálisis venosa continua, partamos con esta programación, 1680 o 2000 a 100. Sería muy raro que partiéramos con esto, ¿no? No sé. ¿Ya? Y entonces se conecta al paciente, ¿verdad? Después de eso se hace un control
porque el calcio rápidamente, o sea, el citrato rápidamente va a quedar el calcio. Por lo tanto, ya basta que haya contacto de la sangre del filtro con el citrato para que se genere el efecto quelante del calcio. ¿Mm? Por eso es que el primer control se hace rápidamente. Y según eso, lamentablemente están milimoles y nosotros en la clínica, o en todas partes en Chile, se ocupan miligramos por decilitro. Por eso hay que dividirlo por 4. Acuérdense que aquí esto es más fácil con el calcio sistémico. El calcio iónico sistémico normal es entre 4 y 5, ¿no? Entre 4,2 y 5,2 creo que. Multiplícalo por 4. 4,4 y 4,8. ¿Ya? Entonces, del valor que te llega de laboratorio, que está en miligramos por decilitro, para transformar a milimoles por litro, hay que dividirlo por 4. ¿Ya? Es un tema de unidades en la cual viene expresado el calcio del laboratorio. Entonces, el objetivo más importante en el control es la normocalcemia. ¿Se acuerdan que les dije que es mucho más importante el paciente que el circuito? El calcio sistémico iónico evalúa la calcemia del paciente y es lo más importante. Premio non nocere. ¿Ya? Y después, con esto, nos aseguramos que el calcio en el circuito esté en el valor que uno quiere para que no se coagule el circuito. ¿Ya? Y según ello, así como cuando uno ocupaba los esquemitas de insulina, ¿no? Entre subir 2, bajar 2, lo mismo. O sea, incrementáis 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, 2, 4, 2, 4. El valor más importante es este. Por eso, algunas veces, a lo mejor, ustedes nos han preguntado, hoy no logramos el valor, ¿no? Bueno, si el calcio del paciente está bien, no te volváis loco con este. El circuito cómo está, no hay coágulo, las presiones venosas son bajas, no importa. ¿Ya? Leía también que había un protocolo en el cual partían con 3 deshidratos. O sea, puede ser que este 4 deshidrato sea adecuado. O sea, este sea mucho 4, no sé. ¿Ya? Entonces, uno va midiendo, ahora, ¿cada cuánto hay que medirlo? ¿Ya? Los protocolos en realidad varían entre 6, 8 horas, 4 horas. Lo que dice la literatura es que una vez que tú logras una estabilidad, o sea, por ejemplo, hiciste el valor, inmediatamente haces el control y está en rango. Después yo lo controlaría en unas 4 horas, y si en esas 4 horas todavía está en rango, yo lo haría cada 8 horas. No necesitáis cada más, ¿ya? ¿Mm? O ya, si quieren al principio cada 6 para estar más tranquilo. Entonces, al final, en términos prácticos, le vaya a tomar el examen al paciente cuando hay que tomarle exámenes, ¿no? Casi siempre, bueno, en intensivo se toman exámenes siempre cada 12 y algunas veces cada 8. Y si tú me dices, si en un paciente está súper estable, haces cada 12 horas, también es adecuado. Y probablemente han visto que, porque además el laboratorio en la clínica se demora mucho en dar los resultados, no entiendo. Eso es lo que pasa, ¿no? Al final casi lo hacemos cada 12 horas. ¿Mm? Cuando logras ya un valor estable, ¿ya? Y en general, eso es lo que probablemente les ha tocado ver, que al principio como que uno brilla harto y después como que uno deja de brillar la máquina, deja de variar porque logras una dosis estable que, lógicamente, si el paciente tiene algún evento nuevo, un hit inflamatorio, va a pabellón, una complicación ventilatoria, puede ser que eso varíe las condiciones del paciente y eso puede variar también las dosis estables de citrato, ¿ya? Eso es el protocolo, no es más que eso, ¿ya? Entonces, conectar con la relación 1:20 en hemodiálisis y controlar inmediatamente post conexión, hacer ajustes. El siguiente yo lo haría a las 4 horas o 2 horas, puede ser, 4 horas pongámosle, y después cada 6, 8 o cada 12 horas inclusive. Yo diría que cuando en un equipo que está agarrando la mano a esto, yo recomendaría el control por conexión, control a las 2 horas y después cada 8 horas. Si es que se estabiliza. Ahora, si hemos tenido que brillar, ¿no? Mucho, bajar, subir, probablemente el próximo control debiera ser en 4 horas. ¿Se entiende? Bien. ¿Ya? Como les dije, que en hemodiafiltración, como esta es una terapia que es convectiva, el aclaramiento del complejo Zika es mayor, ¿ya? Por el tamaño molecular.
Por eso que en hemodiafiltración se tienen que ocupar dosis, concentraciones de citrato más altas, ¿ya? Y respetar aquí el protocolo, ¿no? Partes con 80, 1600 de diálisis, 800 de convección, y control post-conexión y la infusión de citrato de calcio en la misma. Personalmente yo no ocupo mucha hemodiafiltración, no indico mucha hemodiafiltración, ¿ya? Porque como está bastante demostrado que el aclaramiento de citoquinas y todo con estos filtros en realidad no tiene un beneficio. Eso fue lo que hizo el Boyer, y al demostrar que las dosis altas y dosis bajas de hemofiltración no generan impacto. Eso lo podríamos discutir potencialmente con filtros de mediano cutoff o con algunas particularidades como el Oxiris, que podría ser que aclaren citoquinas, y son temas, digamos, en discusión, ¿no? Al igual que el CytoSol que ustedes ocupan. Pero estos filtros no generan un beneficio en cuanto a aclaramiento de citoquinas. Ahora, la hemodiafiltración al aclarar moléculas medianas podría tener un beneficio, por ejemplo, en rhabdomiolisis, en intoxicaciones, por ejemplo. Un paciente que viene con una historial de haber tomado cosas, no sabes qué toma, una terapia convectiva va a aclarar más moléculas, un mayor rango de moléculas que una terapia difusiva, ¿ya? Y en ese caso vamos a indicar hemodiafiltración. Ahora, la gran mayoría de las veces en la clínica hemos indicado hemodiálisis, porque tiende a ser más estable que la hemodiafiltración en cuanto a los valores de calcio, ¿ya? Y nuevamente lo mismo, ¿ya? Lo conectas, le mides, y según el valor, acuérdense que dividirlo por 4 porque está en milimoles, y en la clínica se mide en miligramos por decilitro, haces el ajuste. Si hiciste un ajuste, probablemente va a tener que controlar a las 4 horas. Si ya llegaste a una dosis estable, el control cada 8 horas está perfecto, no es necesario más, ¿ya? Eso para la bomba de calcio y eso para el citrato, ¿ya? Acuérdense que si bien acá vemos que es concentración de citrato, en la medida que ocupo más QV, ocupo más citrato, porque es la concentración de citrato en la sangre que ingreso. Y como ingreso más sangre al sistema, ingreso más citrato. ¿Se entiende, no? Silencio sí, silencio sí. ¿Ya? Hemodiálisis, que es lo que más ocupamos en la clínica, y hemofiltración. ¿Ya? En cuanto al manejo de acidosis metabólica y alcalosis metabólica, ¿se acuerdan que yo les dije que el citrato, un porcentaje del complejo citrato-calcio no es aclarado por el filtro y pasa a la sangre del paciente? Y el citrato se disocia en citrato y calcio, y el citrato pasa por el hígado y se transforma en bicarbonato. Por lo tanto, la mejor manera de compensar una acidosis metabólica en un paciente con citrato es darle más citrato. Por eso es que la primera medida que uno hace cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica es aumentar el QV y ya no respetar esta relación de 1:20. Ya, por ejemplo, si tengo un paciente que se conectó con esta programación, 1680, y está con acidosis metabólica, yo le voy a ofertar más citrato, o sea, le voy a dar 100 ml al minuto con 1600, porque acuérdense, aunque el citrato esté en 4, al aumentar el flujo de sangre, al ingresar más sangre, estoy ingresando más citrato, porque es la concentración de citrato en la sangre que ingreso, porque ingreso más sangre, ¿ya? Entonces, por eso, en acidosis metabólica, lo primero es aumentar el QV, ¿ya? Y lo segundo es disminuir el QD por dos efectos. Uno, básicamente porque uno disminuye el aclaramiento del complejo Zika. Entonces va a pasar más del complejo Zika a sistema, y con eso vas a tener más oferta de citrato para transformarlo en bicarbonato, ¿ya? Y que cuando tiene alcoholisis metabólica, que es por lejos lo más frecuente, ustedes lo han visto, todos estos pacientes tienen con alcoholisis metabólica, lo que uno hace es al revés, ¿no? Disocia esta relación, que es 1:20, y lo que haces es bajar el QB para disminuir el aporte total de citrato, no la concentración. Por eso es que no variamos la concentración de citrato, sino que variamos es el flujo de sangre, o sea, damos menos cantidad de citrato
Porque recuerden que esta concentración lo que determina es cuánto quieras el calcio en el filtro, ¿ya? En cambio, la oferta total de citrato condiciona cuánto citrato voy a tener para ser transformado en bicarbonato, ¿ya? Entonces, la medida que uno hace es disminuir, perdón, el flujo sanguíneo y eventualmente aumentar el flujo dializado, ¿no? Como segunda medida, porque eso va a aumentar el aclaramiento del complejo SICA y por lo tanto va a haber menos paso de citrato a sistema y por lo tanto va a haber menos alcalosis metabólica. Y también va a tener un efecto en ¿cómo se llama? El líquido de diálisis o el líquido que ocupamos como flujo de sustitución tiene bicarbonato de 20, voy a estar también por ese lado aportando un líquido que tiene menos bicarbonato que el paciente. Y eso también va a hacer que baje el bicarbonato. ¿Ya? Entonces, manejo de calcio sistémico a través de la bomba de calcio. Manejo del calcio iónico, o sea, el calcio post filtro a través de la concentración de citrato que tiene que ver con el circuito. Esto tiene que ver con evitar la hipo o hipercalcemia. Y el manejo de la acidosis o alcalosis metabólica, básicamente uno lo hace disminuyendo la cantidad de citrato que oferto a la sangre y con eso mayor o menor bicarbonato. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Elementos de alarma, ¿no? Intoxicación por citrato, metabolismo de citrato reducido, que básicamente se puede hacer que yo empiece a acumular el complejo SICA, calcio-citrato, en la sangre del paciente, que eso se puede producir en insuficiencias hepáticas severas, como les dije, o en pacientes que tienen muy mala perfusión muscular, un paciente y choqueado o no reanimado podría ser, pero en general no lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Y eso va a hacer que va a disminuir el calcio iónico sistémico y va a aumentar, cuando yo mida calcio total, voy a estar midiendo calcio unido a albúmina, calcio iónico y calcio y SICA, ¿ya? Entonces, el calcio total va a tener otro componente que es el SICA. Entonces, esta relación normal de calcio total y calcio iónico, que debería ser mitad y mitad, ya no es así, sino que el calcio total aumenta mucho en relación al calcio iónico. ¿De acuerdo? Y eso es algo que nos tiene que hacer sospechar que hay una intoxicación por citrato, sobre todo si se asocia a acidosis metabólica, porque eso implica que el paciente, por su condición de insuficiencia hepática o de hipoperfusión muscular severa, no es capaz de transformar el citrato en bicarbonato. Entonces, ¿cómo sospechar una intoxicación por citrato? Que el paciente tenga la relación calcio total, calcio iónico sea mayor de 2,5 y sobre todo si se asocia a acidosis metabólica, porque eso significa que el paciente no está siendo capaz de transformar el citrato en bicarbonato, porque su función hepática es muy mala. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ellos sugieren, ¿no? Cuando hay una sospecha de intoxicación por citrato. Cuando uno debiera, en el fondo, hacer, lo sospechas cuando hay aumenta de la relación. Aquí hablan, empezar a sospecharla cuando es 2,25, 2,25, 2,25, ¿no? ¿Ya? O sea, empezar a sospecharla, sobre todo se asocia a acidosis metabólica, ¿ya? Y uno podría seguir, si uno sospecha que está empezando con la intoxicación por citrato, lo recomendado ahí es disminuir la infusión de citrato y sacrificar, entre comillas, el filtro. ¿Se entiende, no? Porque recuerden que el objetivo de esto es que el filtro no se coagule. Entonces, lo más importante del paciente, si el paciente se está intoxicando por citrato, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a disminuir la concentración de citrato a 3,5 o 3,2 milimol
con la idea de aportar menos citrato, porque si el paciente no es capaz de ese citrato transformarlo en bicarbonato, tengo que aportarle menos citrato, ¿ya? Y también podría aumentar el flujo del dializado para aclarar de mayor manera el complejo Zika y que llegue menos a sistema, ¿ya? Como dice ahí, la infusión de citrato sistémica acepta un valor superior y en el fondo ir sacrificando el filtro, sacrificando el filtro. O sea, tolerar calcio post-filtro mayores y como les digo, puede ser que con calcio post-filtro mayores igual no se tape el circuito, porque hay protocolos en los cuales se ocupa menos citrato y es menos exigente con los calcios post-filtro que estamos hablando acá. Este protocolo que se presenta acá es el más usado, ¿ya? Si la acidosis metabólica se produce al disminuir el citrato, se produce acidosis metabólica, bueno, dale bicarbonato, ¿ya? Ahora, probablemente nosotros a esta altura estemos suspendiendo la terapia, ¿no? Y para el tratamiento de Zika. Yo no he visto nunca, no es que haya visto tantos citratos, ¿ah? Pero por lo menos más de los que se ven en la clínica, que haya sido necesario parar una terapia por citrato por una intoxicación severa por citrato. ¿Ya? Por lo tanto, lo importante de esto, primero, medir calcio total y hacer la relación con el calcio iónico, y segundo, sospecharla si no estás siendo capaz de corregir una acidosis metabólica, ¿ya? Porque en el fondo no estás logrando transformar el citrato en bicarbonato. Eso. Agradecemos al doctor Iván Goy por la excelente exposición que nos hizo en relación a citrato versus heparina en hemodiálisis venosa continua, y nos parece que ya ha aclarado varias dudas.